sueños, emociones, recuerdos, proyectos, logros, frustraciones. Nos reímos, lloramos, sentimos, acariciamos. La vida es un conjunto de vivencias escritas en nuestra biografía. Y hasta hace poco, muy poco, la muerte era tan definible como definitoria. Hoy, en cambio, el cuerpo puede no morir y permanecer durante años conectado a máquinas de soporte vital. Cuando se padece un sufrimiento extremo, o cuando ya no hay ni conciencia ni proyectos, es vida. O al menos es una vida que merezca ser vivida. Y si decidimos que no, ¿acaso tenemos derecho a elegir? ¿O la vida, por el contrario, debe ser defendida sean cuales fueren las circunstancias? Vamos a abordar la temática de la muerte digna. Quedó en estado vegetativo por 20 años. En mayo de 2012 se aprobó en nuestro país la Ley de Muerte Digna, que permite a los pacientes con enfermedades terminales o a sus familias rechazar procedimientos para prolongar artificialmente la vida en caso de sufrimiento. Hablar de muerte digna en el mundo es hablar de eutanasia. El primer país del mundo en aprobar la eutanasia activa fue Holanda, en el año 2001. En Latinoamérica, Colombia fue pionero en promulgar la ley en 1997. Creemos que su vida tiene que ser respetada hasta que se apague naturalmente. Si bien es más corto hablar de muerte digna, lo que es digno es el paciente. En países europeos como España, Alemania o Austria, entre otros, rige un modelo similar al de Argentina. Cuando se padece un sufrimiento extremo o cuando ya no hay ni conciencia ni proyectos, es vida. O al menos es una vida que merezca ser vivida. ¿Quién decide qué hacer? Gracias por estar acá. Es un honor estar con especialistas de semejante nivel. Trabajé como senador nacional en las temáticas que hoy nos convocan en esta mesa. Abogado, doctor en ciencias jurídicas, siempre en el torno al tema de bioética persona. Director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica, miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Soy un médico que ha llevado a la práctica muchísimas eutanasias. Uno dice la vida es un don y la palabra don tiene una connotación positiva. Entonces la pregunta sería, ¿la vida es siempre un bien? Normalmente es uno de los fundamentos que se utilizan en contra de estas prácticas de las que estamos hablando, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Uno le regala algo a alguien y el que es después dueño completo del uso que hace de ese regalo, incluso a su vez volverlo a regalar o empeñarlo o lo que fuere, si es realmente un don la vida, me está siendo conferido para que yo disponga de él. Hay un presupuesto en el argumento que rechaza las prácticas eutanásicas que es más o menos esquemáticamente así. Como la vida se te ha dado, digamos, quien te la ha dado es el único que puede quitártela. Si a eso le agregamos que el don proviene, digamos, de Dios, del Padre Creador, entonces obviamente no se puede intervenir en el proceso de ninguna otra manera que dejar que ocurra lo que ocurra, digamos, ¿no? El don de la vida, para mí, no corresponde a Dios. Mi padre y mi madre jamás fueron a pedirle permiso ni al cura, ni al obispo, ni al papa para concebirme. Gracias a Yo Dios. soy la sucesión
del efecto del amor de ellos dos. Yo crezco y a medida que obtengo uso de razón, mi vida sin que nadie me la done, sin que nadie me la regale, soy yo quien empieza a hacer uso de ella. Cada quien hace de su vida lo que a bien tiene. Entonces, cuando se concibe la vida como algo que le pertenece al individuo como tal, yo no puedo entender que ese don tenga unas obligaciones. Cuando de la vida una persona dispone en algún momento y tiene un suicidio exitoso, eso nos está diciendo a todos que cada uno es dueño de su vida a pesar de Dios. Perdónenme que me meta tanto allá, porque esa es la concepción laica que yo tengo respecto de la vida. ¿Por qué? Porque aquí se trata de sí, la autonomía sobre mi propia vida en este punto. Dentro del proceso de agonía es la última palabra o no. Entonces aquí yo coincido con el doctor en que esa última palabra, mediante consentimiento informado y habiendo agotado todos los mecanismos, los instrumentos médicos y también tomando en cuenta el sufrimiento, el dolor y la perspectiva, con todo eso en juego, creo que la última palabra es del paciente. Yo suscribo absolutamente a lo que ustedes dicen. La libertad tiene que ser respetada y si una persona no quiere hacer un determinado tratamiento, uno no lo va a secuestrar, internar y poner tratamiento. La gente generalmente no termina de distinguir el rechazo de tratamiento, la eutanasia y el suicidio asistido. El rechazo de tratamiento es simplemente decir, bueno, yo no quiero que se me ponga en un respirador. Y la eutanasia, en cambio, es provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable. La eutanasia tiene por sentido acabar con la vida del paciente. Se juega en el grado de la intencionalidad. Hubo situaciones en las cuales la misma persona, si podía, se inoculaba los tóxicos que acababan con su propia vida. En el suicidio asistido, la propia persona termina con su vida con los medios suministrados por otro. Una revista académica de primerísimo nivel publicó la charla que una mujer tuvo con el médico antes de pedir suicidio asistido, que ya rondaba los 70 a los 80 años, cuyos 2 hijos habían muerto. Y cuando uno realmente leía los argumentos de esa persona, uno realmente se preguntaba en qué medida no tenía razón. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida cuando la vida dejó de tener sentido para uno? ¿Cuál es el sentido de la vida cuando dejó de tener sentido para uno? Soy Melina González. Pido que me respeten en mi dignidad. Necesito que me duerma. Pido que me duerma. Porque estoy viviendo un calvario. Porque yo pienso, ¿no? Si hay dignidad para vivir, yo quiero mi dignidad para morir. Necesito dormir. Es el único momento en que no siento dolor. Ella quería un sueño lo suficientemente profundo para no tener más dolor. Sabía que la muerte la venía a buscar. No escucharon que esa paciente estaba pidiendo permiso para partir. La medicaban para que duerma y para que no tenga depresión, pero no la escuchaban. Melina les pedía un sueño lo suficientemente profundo para no sentir dolor. El paciente sufre no solamente lo físico, sino que también lo espiritual, porque Melina de lo que hablaba era del sufrimiento existencial también. Del sufrimiento existencial también. ¿Qué pasa cuando la persona es consciente de su fin, de su agonía y está sufriendo? Creo que se pasará muchísimo tiempo, yo diría que más de 100 años, para que los psiquiatras empiecen a aceptar que hay también enfermos terminales emocionales. Siempre hasta ahora los médicos hemos tenido en cuenta esa condición de desahucio que establecemos sobre un paciente mayor, en el cual no hay efectividad ni de quimio, ni de radio, ni de cirugía, ni de medicina que puedan mejorar su salud. Pero eso, muy curiosamente,
no lo tenemos en cuenta cuando se trata de un sufrimiento exclusivamente emocional. Yo a veces pienso, ¿cómo puede ser que si un animal está sufriendo, se lo sacrifica? Y una persona está sufriendo y realmente nos cuesta realmente tomar una actitud semejante. ¿Por qué permitimos en el ser humano un sufrimiento que no lo permitimos en los animales? Porque hay un plus en el ser humano, aún ontológico, en cuanto al ser. La calidad del ser es distinta. Estaba pensando mientras hablabas, Diana, hay elementos objetivos y subjetivos en esto. Los elementos objetivos es si es proporcionado o desproporcionado, y esto está en manos de los médicos. Es proporcionado todo tratamiento, toda terapia que causa el efecto deseado en el paciente. Si no causa el efecto deseado en el paciente, ¿para qué dárselo? Veo difícil trazar una línea clara entre lo objetivo y lo subjetivo, porque el médico puede tener, si el médico tiene como objetivo lograr que esa vida permanezca, que ese corazón siga latiendo, para decirlo en un ejemplo, y ese es el efecto deseado para el médico, y en cambio el efecto deseado para el paciente es dejar de sentir dolor, e incluso antes que seguir sufriendo y padeciendo ese dolor prefiere irse, ya el problema tenemos en que desde una mirada el efecto deseado es uno y desde la otra es otro. Claro. Entonces, ¿cómo va a decir que hay algo que es objetivo? Que uno de los dos es objetivo y el otro es subjetivo. Y porque es objetivo, vos podés medir médicamente si una terapia causa en este paciente el efecto que la terapia se espera que cause. Hay una cuestión subjetiva, ahí es donde entra la libertad del paciente, que tiene que ver con que si es ordinario o extraordinario. Ustedes recordarán el caso aquel con una persona con un pie diabético. Es decir, ustedes saben que en los pies diabéticos empieza haciendo necrosis de la parte distal, se va amputando de aparte, y el paciente dijo, miren, para mí esto puede ser proporcionado. O sea, crear la amputación conseguía el efecto que se esperaba. Pero para mí esto no, esto es extraordinario, yo no quiero irme de apartes. En esto no hay ni ley ni decreto que pueda resolver el dilema. No hay ni ley ni decreto que pueda resolver el dilema. En todo esto siempre estamos pensando en la intervención de aquellos que rodean al paciente, bien sea su familia, bien sean los médicos. Y para mí es muchísimo más importante la intención del paciente como tal, porque cuando un paciente decide algo sobre el final de su propia vida, no lo está decidiendo ni sobre sus médicos, ni sobre su familia, sino tan solo respecto de su propia vida. La vida no es una obligación, la vida es un derecho, y como derecho se puede ejercer en dos sentidos, o viviendo o muriendo. Y en eso no tiene absolutamente ni el Estado ni la familia injerencia alguna para cambiar la intención del paciente. La intención del paciente.